El señor gobernador de la provincia ha otorgado un subsidio especial por la emergencia de COVID a todos los clubes y entidades deportivas de la provincia. Hemos llegado a 175 clubes que estaban con la documentación correspondiente en regla. Esto cabe destacar porque a veces, más allá de la buena voluntad que se pueda tener desde el Estado de ayudarlos, Ujú. el Estado tiene el dinero público y las cuentas deben ser claras. Por tal motivo, los papeles de los clubes tienen que estar en regla, por lo cual hemos dado tiempo suficiente y hasta hemos armado una lista que le llamamos de repechaje para que Sí. aquellos que no podían cumplimentar sus papeles tengan tiempo y así puedan percibir estos 40.000 pesos. En el caso concreto de Paso de los Libres, ha recibido el Club Social y Deportivo Barracas, el Club Atlético Ferrocarril Los Pumitas, el Club Social y Cultural Deportivo Mitre, el Club Social y Deportivo Comunicaciones, el Club Atlético Guaraní, el Club Atlético Sporting Panificaciones, la Ujú. Liga Libreña de Fútbol, Paso, el Club Social y Deportivo Libertad. Y en Sí. esa lista que te decía yo que estamos haciendo el repechaje estaría los dos Madariagas y también la posibilidad de otro tercer club que no tengo acá anotado en lista, pero las instrucciones y la idea del gobernador es llegar a la máxima de las instituciones deportivas que existen en la provincia, pero insisto, siempre que cumplan con la documentación. Claro. ¿Estuviste presente vos acá en la ciudad haciendo la entrega de este subsidio a los clubes que mencionaste, que no fueron solamente de fútbol, sino también los que abarcan otros deportes, ¿no? No sé, por eso, el subsidio para clubes e instituciones deportivas. Ujú. Y en el caso concreto que yo estuve en Paso de los Libres, justamente es una excepción que hemos hecho a la norma porque la pandemia nos exige adecuarnos a estos tiempos, por lo cual en el primer momento le exigíamos a estas instituciones deportivas que tengan un CBU para nosotros poder hacerle la transferencia, ya que la movilidad en ese momento en la Claro. provincia, cuando salió el subsidio, estaba restringida. Después se fueron dando situaciones donde eh, pudimos salir al interior a hacer esto y entregarle el cheque, y entonces digamos así, exceptuamos de la necesidad de tener un CBU. Más allá que yo creo que la institución debe tener una cuenta, porque habla de la transparencia de la institución, porque un Ujú. socio cuando pide cómo está la institución, no es lo mismo que yo le diga cómo está a que le muestre un resumen bancario de cómo estamos manejando las cosas. Claro. Contanos, Jorge, en total, ¿cuántas entidades fueron beneficiadas de la provincia y si todavía hay tiempo para En este, explayar esa cantidad? en este momento estamos en 175 ya otorgadas y tenemos una lista de 25 que están reuniendo los papeles para poder otorgarles. Estaríamos Ujú. en 200 entidades deportivas de toda la provincia. Bien. Jorge, bueno, se los vio recorriendo varias localidades de la provincia de Corrientes, del interior, no solamente Paso de los Libres, estuvieron en La Cruz, a ver, Bellavista, Mercedes, Sauce, Curuzú, Cuatiá, bueno, ahí en contacto obviamente con principales dirigentes de clubes deportivos. ¿Cuáles son de pronto aquellas preocupaciones que más resaltan estos clubes, principalmente, bueno, ahora en estos tiempos de pandemia? Jorge, hola. Oh, parece que tuvimos algún problemita allí con la conexión. A ver, Sebastián. Dale. Que la gente, si puede, hasta escondida, hace cosas que no debe. Ajá. Y lo que tenemos que entender es que las medidas, por más antipáticas que parezcan, son medidas que toma el señor gobernador y los señores intendentes en cada una de las localidades para preservar a sus pueblos y para cuidarlos. Ujú. Cuando por ahí salimos de la norma y hacemos las cosas a escondida, lejos de engañar al Estado, estamos engañándonos a nosotros mismos.
Y Claro. cuando nos demos cuenta que hicimos mal las cosas, va a ser tarde, porque seguramente no solo vamos a ser portadores del virus, sino que ya habremos contagiado a algún hermano, a algún hijo, a alguna madre o a alguna esposa. Entonces, yo lo que quiero es aprovechar eh, este medio para decirle a la gente que sea paciente, que hoy Corrientes es materia a nivel nacional porque está de información, porque está haciendo las cosas bien, porque en la mayoría de los departamentos de la provincia no hay coronavirus, Ujú. porque en los lugares donde ha habido, como en este caso reciente que lo escuchaba el intendente antes de hablar con ustedes de Alvear, la cosa está controlada, estamos con los insopados, estamos permanentemente, tenemos la suerte de que en la provincia no haya transmisión viral, y, Ujú. y, en, y en lugares donde son muy difíciles los controles, como en el caso de ciudades fronterizas, como el caso de ustedes, de Alvear, de todo lo de la costa del Uruguay. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Brasil también está con muchos problemas, así como nosotros acá en la ciudad capital tenemos el problema del Chaco. Y normalmente cuando vos comenzás a dar libertades en una orilla del río, es muy posible, más allá de los controles, que vengan a hacer uso de esas libertades personas del otro lado y nos traigan un problema del cual hoy podemos estar contentos de no tener. Ujú. Ujú. Bueno, a propósito, aquí en Paso de los Libres lo que sucede y mucho es, y nos llegan, ¿no es cierto?, a diario también las denuncias de vecinos que se organizan a jugar al fútbol, por ejemplo, en una canchita de barrio, cuando eso no está permitido, no está habilitado aún, ¿no es cierto? Así que me parece muy importante su mensaje y su reflexión en este Yo punto. lo que he visto en estas últimas 2 semanas Ujú. es que más allá de la inconsciencia de algunas personas de no cumplir la norma y de hacer estas actividades, también hay una conciencia del resto de la población que inmediatamente denuncia esas actividades, Sí. lo que puede hacer que vaya la policía o cualquier ente de controlor a pedirle que dejen de hacer esas actividades, pues están infringiendo la norma. Sí. Ujú. Acá hemos tenido casos que la policía ha tenido que sacar los arcos, porque llegaba la policía y se iba la policía y volvían. Claro. Y la estructura del Estado no está para hacer ese tipo de controles. Esa situación se tiene que dar por la responsabilidad ciudadana. Entonces hay que entender que cuando uno le dice, chicos, no se junten, muchachos, no se junten, Ujú. no es por un capricho, sino porque es lo que hoy tenemos al alcance de la mano para que esto siga siendo manejable como es hasta el momento en la provincia. Claro. Jorge, ¿cuál es la realidad o los estudios que ustedes están realizando para habilitar lo que son los deportes en equipo, como el básquet y el fútbol, fútbol 5 también, que está siendo muy pedido por todos los que juegan o los que son, lo que habitan, lo que hacen habitualmente, digo, estos deportes? Lo que nosotros hacemos es trabajamos con las distintas federaciones o asociaciones que crean distintas disciplinas con un protocolo. Ujú. Para estar preparado, cuando las autoridades sanitarias digan es el momento de regresar, poder regresar de inmediato. Unos confunden que por el solo hecho de presentar un protocolo o de Ujú. establecer un protocolo ya pueden realizar cualquier tipo de actividad. Y no es así. El protocolo lo único que hace es nos dice en las condiciones que vamos a tener que realizar esa práctica una vez que las autoridades sanitarias, a través en este caso del intendente municipal y del gobernador de la provincia y del presidente de la nación, digan este es el momento para producir la apertura en este sector. Hoy está explícitamente prohibida la práctica de cualquier tipo de deporte en conjunto, en cualquier modalidad, o sea, también está prohibida en el modo de entrenamiento. Seguramente cuando volvamos a las prácticas vamos a comenzar con los entrenamientos y de modo físico. Yo he estado hablando con el comité de crisis de la provincia
Y hay unos estudios y una tendencia mundial que habla de que los deportes al aire libre, las prácticas de los entrenamientos al aire libre serían las menos riesgosas. Pero son charlas previas a el momento que seguramente lo anunciará el señor gobernador de la provincia y facultará a los distintos intendentes, de acuerdo a las realidades de cada pueblo, a hacerlo en su localidad. Me parece muy interesante que lo aclares, que está totalmente prohibido estas prácticas, ya que hay algunos rumores y la gente también se confunde, como lo decías, que está habilitado ya y lo hacen, ¿no? Aparte, hay una línea muy delgada entre lo que se va habilitando y lo que la gente quiere hacer. Acá, creo que es el caso tal vez de Paso de los Libres también, se ha habilitado a los propietarios de canchas de fútbol 5 para que hagan entrenamiento funcional, ¿no? Para que esta gente que de golpe no puede hacer el fútbol 5 no sufra ese golpe económico al no producir. Pero el tema es que es tan delgado el hilo que comienzan con el funcional y terminan pateando la pelota o haciendo cosas que no deben. Pero gracias a Dios los vecinos están atentos y lo denuncian, entonces inmediatamente se produce la clausura, ¿no? Vos fíjate que cuando el gobernador anunciaba el día martes el tema del turismo interno, un periodista le preguntaba sobre la posibilidad de la vuelta a entrenamiento de algunos clubes de rugby y el gobernador fue demasiado claro, dijo, los clubes están cerrados y no pueden entrenar, y si vuelven a entrenar, va a ir la policía, los va a cerrar y los vamos a multar. Y por ahí no es o sea, no es un capricho del gobernador, sino que es una medida que debió tomarse, que debe tomarse justamente para mayor protección de todos, ¿no es Pero cierto? aparte es una medida que está también claramente escrita en el Decreto Nacional de Emergencia. Claro, O sea, eso exactamente. funciona como, como si fuera, digamos, la prioridad de las leyes, ¿no? Nosotros en el caso de la ley tenemos nuestra Constitución Nacional y después tenemos nuestra Constitución Provincial. Y la Constitución Provincial no puede pasar sobre la Constitución Nacional. Y en el caso de los decretos de emergencia es exactamente igual. Hay un decreto de emergencia nacional, un decreto de emergencia provincial y seguramente una resolución municipal de emergencia. Ninguna puede pasar a la otra, ¿no? Entonces, lo que nosotros habilitamos es cuando el señor presidente de la Nación delega las funciones en el gobernador de habilitar de acuerdo a la realidad de la provincia. Y después lo que habilitan los intendentes también es lo que delega el señor gobernador de acuerdo a las realidades de las distintas ciudades que tiene la provincia. Pero no por eso el intendente puede habilitar algo que expresamente el decreto provincial prohíbe, o el gobernador habilitar algo que expresamente el decreto nacional prohíbe. Claro, y el gran temor es retroceder, ¿no es cierto? Volver quizás a fases anteriores en donde las restricciones sean mucho Mirá, más duras. Nosotros Sí, y la hoy en la pregunta, provincia, secretario, que le quería realizar justamente es, ¿qué balance vienen haciendo desde la Secretaría justamente con las habilitaciones que se dieron? ¿Se vienen cumpliendo mirá, protocolos o no? lastimosamente la naturaleza del ser humano es vivir en libertad, con normas que hablan de las conductas generales, Sí. pero con libertades. Entonces, cuando uno pone normas restrictivas, es natural que el ser humano sea un poco reacio a cumplirlas. Nosotros hoy podemos los domingos juntarnos en familia, podemos los sábados juntarnos con amigos, podemos caminar, podemos trotar, podemos andar en bici, podemos hacer varios deportes individuales, algunos hasta de contactos, pero en forma, no en el contacto indispensable, el caso del taekwondo. Y son cosas que si hacemos mal, las podemos perder. Y lastimosamente uno valora lo que tiene cuando ya no lo tiene.
Yo suelo hacer Zoom con todos los secretarios de deporte de la provincia y le hice contar lo que es la experiencia al secretario de Deportes de Mocoretá, al secretario de Deportes de Alvear, al secretario de Deportes de Salá, que después de tener todo, tuvieron que volver y por negligencias ajenas. Entonces, no es poco lo que hemos logrado. Cuidémoslo porque lo podemos perder. Y cuando no podamos salir de nuestras casas para ir a visitar a nuestros familiares, cuando no podamos juntarnos con amigos, cuando no podamos ir a pescar un rato, o a correr, o a caminar, o a hacer tantas de las cosas que estamos haciendo, no vamos a arrepentir de lo que hicimos, pero ya va a ser tarde. Entonces, nosotros tenemos que seguir contentos de lo que estamos haciendo, seguir haciéndolo. Le pido nuevamente que seamos pacientes, que ya vamos a volver, pero que tenemos que volver festejando lo que hicimos bien y no arrepentidos de lo que hicimos mal. Así es. Secretario, otra de las actividades que estuvieron haciendo en estos tiempos y también acomodándonos, como decía, a la tecnología, se estuvieron realizando capacitaciones online, como los reglas de juego de AFA, por ejemplo, con los árbitros. Sí, así es. Y también hemos estado dando clases online en lo que es taekwondo, el profesor César Espinosa, y después con los profesores de la Secretaría hemos estado dando funcional y estamos próximos a alargar un curso que va a tener puntaje en la currícula del docente de capacitación para profesores de educación física. Así que es como te decía al comienzo, nos tenemos que adaptar a las circunstancias. A veces lo que es el deporte es un poco difícil porque el deporte es dinamismo, es competencia, es estar al aire libre, es estar en estadios, es estar en contacto con la gente. Por eso siempre yo digo, cuando comenzamos a hablar de las aperturas y hablamos de que seguramente volveremos a hacer deportes pero sin público, es como que tengo un insabor porque el público es el motor que alienta al deportista. Así es. Exacto. Secretario, bueno, preguntarle cómo es el comportamiento de los ciudadanos en Corrientes Capital, por lo que vemos siempre a través de imágenes y de informes, se hace mucho uso, por ejemplo, de los permisos de caminatas. Sí, la verdad que la gente se va adaptando. Primero fue difícil, como yo te decía, ponerle un límite, decirle que a la costanera pueden ir en algún horario y con un permiso, es algo que primero fue un golpe, ¿no? Claro. Pero después la gente entiende y el segundo paso después de entender es felicitar, porque se pone contenta, porque le diste su horario, su espacio y la tranquilidad que lo está haciendo sin riesgo. Pero primero es difícil, primero hay que aguantar que la gente se enoje, que quiera transgredir, que hasta falta el respeto. Pero bueno, es a lo que estamos preparados los funcionarios públicos. A eso nos debemos, pero después tenemos la suerte de que la gente lo entiende, te agradece y hasta en muchos casos felicita lo que se está haciendo. Bien. Bueno, podemos entonces afirmar que todo lo que es deportes y disciplinas colectivas como lo son el básquet, el fútbol, para empezar no hay ninguna fecha concreta de cuándo se podría habilitar. El que hoy pone fecha en cualquier aspecto de la pandemia, humildemente lo digo, creo que se equivoca. Claro, porque claro, esto exacto. no es exacto, esto es algo nuevo, esto es algo que tiene una vorágine día a día. A veces tenemos 3 o 4 días sin contagio y después estamos cerrando una localidad. Entonces, el que hoy dice tal día volvemos o tal día vamos a estar en condiciones, yo creo que se equivoca. Ojalá yo pueda darle una fecha, porque sería mucho más fácil reprogramar todas las actividades que tenemos pendientes, nuestros juegos correntinos, las posibilidades de los Evita en Mar del Plata. Si tendríamos una fecha, ya estaríamos trabajando en esa reprogramación. Pero hoy por hoy es el día a día. Y ojalá esa fecha que todos esperamos no esté muy lejana. ¿Se presentaron de pronto algunas organizaciones o clubes
o disciplinas en particular con protocolos ante ustedes, ante la Secretaría, para que sean analizados? Sí, permanentemente. Y los estudiamos permanentemente. Y yo siempre les digo que más allá de presentar protocolos Ujú. extensos, que capaz que cuando uno los quiere llevar a la práctica son de difícil cumplimiento, si nosotros utilizamos el sentido común y entendemos que la base de esto es el distanciamiento y el uso del barbijo y el lavado frecuente de manos, esas tres cositas, el resto viene más fácil. El resto de poner al ingreso de un gimnasio una plataforma con algún producto para que nuestros pies estén limpios, que no utilicemos los vestuarios, que los elementos sean personales, en el caso del agua o en el caso de algún elemento de gimnasio. Si Ajá. utilizamos ese sentido común, no hay mayores protocolos. O sea, a mí de nada me sirve venir a trotar, a caminar a la costanera, usar el barbijo y usar distanciamiento, si después me voy en un mismo auto con una persona que no convive conmigo, o me abrazo Claro. para sacarme una selfie. Entonces, todo el esfuerzo que hice antes y que teóricamente está siendo mirado, no lo hago cuando me subo a mi auto y me voy a mi casa sin barbijo con una persona en el mismo auto que no es conviviente, ¿no? O Ujú. lo paso a buscar para venir a la costanera y venimos sin barbijo. Claro, Claro. exacto. Entonces, yo creo que lo más importante en cualquier protocolo es el sentido común. Bien. Bueno, secretario, para ir despidiéndolo ya, ¿no es cierto? Sí. No sé si Irene tiene alguna otra consulta. No, por ahora nada más. Le agradecemos, por supuesto, esta comunicación y vamos a estar en contacto también para las próximas habilitaciones que se den, bueno, que nos gustaría charlar nuevamente con usted. Sí, a mí particularmente me gustaría Muchísimas pedirle. gracias. Para mí ha sido realmente un gusto poder hablar con un medio de una ciudad tan querida como Paso de los Libres. Así que cuando quieran, estoy a su disposición para contarles cómo estamos y cómo vamos avanzando. Ojalá que pronto nos podamos encontrar comentando alguna competencia. Paso de los Libres tiene muy buenos deportistas. Aprovecho para saludar a Carlos Laloy, que es uno de Ujú. nuestros mejores representantes del deporte correntino en lo que es el atletismo, en lo que es el salto en alto, que estuvo Sí. entrenando en pandemia en Paso de los Libres, que está pronto para volverse ya al CENAR para ser nuestro representante en las próximas Olimpiadas y distintos campeonatos. De esta situación por la que estamos pasando, la única forma de atravesarla de la mejor manera posible es entre todos. Sabemos que están haciendo un esfuerzo extraordinario, por eso aprovecho para agradecerles y felicitarlos, porque cuando en los medios se habla de lo bien que está haciendo Corrientes, no hablan de las autoridades, sino hablan del pueblo correntino, porque la autoridad pone las normas y el pueblo es el que las cumple. Gracias por cumplirlas. Les pido que seamos pacientes, que sabemos por lo que están pasando, pero que necesitamos que nos acompañen cuidándose y entendiendo que cuidándose cuidan a su familia, a sus amigos y también a sus funcionarios.